sus inicios desde la era presocrática, socrática, pasando por la era de Platón, Aristóteles y seguidamente por todos esos pensadores que les nombré en las actividades anteriores. No obstante, al principio vuelve a haber una pequeña introducción para aquellos compañeros que no estuvieron presentes en la actividad anterior. Tenemos los orígenes, como les decía, y esto es más dado hacia lo que es la filosofía general, para los que no estuvieron el día sábado anterior presentes. Tenemos lo que son los orígenes, la tendencia del hombre a un saber radical y único en su aparición a conocerse, es decir, en esas certeza que tenía el hombre que todo aquello que podía observarse o verse era lo que se conocía realmente, pero también al mismo tiempo existía esa conexión con el mundo que nos rodea, y esa conexión era la técnica de la observación, era la principal fuente de conocimiento, porque bien claro era que todo aquello que podíamos ver y observar era lo que podía conocerse, es decir, esa relación entre el sujeto conocente y el objeto por conocer. También existió lo que fue una problemática como tal, esa disertación o discernimiento también que existía sobre lo que es la sabiduría. Entendemos que en las épocas antiguas era, si se quiere, muy selectiva, eran pocas las personas que podían acceder a esos grupos selectos de conocimiento en los cuales se encontraban muchos filósofos. No obstante, Sócrates abre amplitud y es el que genera un posicionamiento más abierto acerca de lo que es los encuentros filosóficos con esos pensadores. Y bien, aquí tenemos lo que es el origen etimológico de la palabra filosofía, filia, que es amor, sofía, que es sabiduría, pues por supuesto que era amor a la sabiduría. El primero, como dice allí, el llamarse fue Pitágoras, que fue el primero en llamarse filósofo. Vamos a avanzar un poquito en cuanto a lo que fue los procesos universales de la filosofía, porque ya tocamos esto anteriormente. Aquí por lo menos está que sus orígenes está en el siglo XIII y siglo XVII, y se configura esa distinción de la filosofía, pero también entendamos que la filosofía presocrática está antes de lo que nosotros, y socrática está antes del nacimiento de Jesús. Y casualmente que buscan, lo que les decía anteriormente, es la realidad, los aspectos claros o fenomenológicos que se presentaron en un momento determinado en la historia o en los fenómenos de vida que transcurrían en esas épocas, y que posteriormente continúa dándose ese posicionamiento claro de que se filosofa con relación a lo que nosotros podemos tener como experiencia previa o como experiencia continua. También no solamente existe esa realidad de los orígenes, también él estudia las causas finales y los principios de la ciencia. También podemos tener que la filosofía aquí es metacientífica, y por supuesto que es metacientífica porque lo que les dije anteriormente, siempre estudia los fenómenos sociales, las características naturales del contexto y del entorno donde nosotros hacemos vida. Y que por supuesto también parte del principio de lo que es el verificacionismo o falsacionismo, es decir, lo que podemos también observar, que es lo que verificamos, pero al mismo tiempo lo que podemos nosotros encontrar también como verificable, comprobable, para nosotros poder tener certeza de ese saber o ese conocimiento. Y en sí, nos habla también de la ciencia de los dos sentidos, que es el clásico, son el saber de las causas, del origen de las cosas, los conocimientos, partiendo también de los procesos o del conocimiento general, para ir también hacia lo que luego nosotros podríamos
conocer cómo lo específico que origina, la causa que origina, por supuesto, ese conocimiento como tal. Y como les hemos venido diciendo, parte de una realidad como tal, de ese contexto como tal. Y por supuesto que en el sentido moderno, les decía que es positiva y fenoménica. Allí es cuando nosotros podemos observar que todo fenómeno social tenemos que ser objetivos para nosotros poder determinar las causas, el origen, la epísteme real de ese conocimiento. Aquí hay una descripción también de lo que es la filosofía, cuáles son las nociones que se tienen, como lo es el describirse, el descubrir, la indagación como tal, y por supuesto porque todo ello busca una explicación clara y científica a todos esos procesos que pueden llegar a tener una explicación real y que por supuesto se genera lo que son las teorías del conocimiento como tal. Recordemos que la epistemología, que estudia las teorías del conocimiento, es una rama también de la filosofía. Y la gnoseología es la que estudia el origen general del conocimiento como tal, porque siempre ha existido una cierta confusión entre lo que es fenomenología y lo que es la gnoseología. La fenomenología, por supuesto, sí estudia el conocimiento, el origen del conocimiento, pero a través de las teorías del conocimiento, mientras que la gnoseología es mucho más amplia, estudia el conocimiento en general. Aquí hay varias descripciones, por supuesto, que ofrece la filosofía, y es que precisamente parte del razonamiento lógico como tal, si lo vemos desde el punto de vista positivista, es una explicación, por supuesto, muy personal del mundo que nos rodea. Cada filósofo tiene una concepción propia de la naturaleza, de las personas, del objeto, del sujeto como tal. También, por supuesto, que es un principio de valores que se funda también en lo que es la ética como tal, la conducta del hombre, su comportamiento en sociedad. Y, por supuesto, el fin supremo es casualmente el sentido de la vida humana. Y es que sin seres humanos no habría filosofía tampoco. Al mismo tiempo que enmarcada en el derecho, existe lo jurídico, existe el derecho como tal, porque existe el hombre. ¿Por qué? Porque se basa en deberes y derechos que hay que cumplir en sociedad. Y por supuesto, ¿quién lo practica? ¿Quién es la practicidad de ese comportamiento social? Es el hombre como tal. Y también existe esa crítica fundamentada a las ciencias particulares, que es esa crítica racional, y por supuesto que allí es donde toma y cobra bastante vigor e importancia lo que es la epistemología como tal, porque allí nos ofrece los fundamentos de las teorías del conocimiento, pero al mismo tiempo, ¿cuál es la operacionalidad de esas teorías del conocimiento, esa práctica que se debe ejercer como tal? Aquí hay un postulado bien interesante que dice que toda ciencia del hombre implica postulados filosóficos sobre la naturaleza del hombre y sus fines. Aquí, cuando hablamos de los fines, hablamos de lo teleológico, es decir, la finalidad, el resultado final con el cual el hombre se desarrolla durante la vida. ¿Cuál es esa finalidad y cuáles son esos fines que se plantean? Y por supuesto también inciden los problemas de las ciencias naturales. Vivimos en un contexto en el cual nosotros nos desenvolvemos. Y por supuesto allí es donde entra lo que les dije anteriormente, que entra el método, el procedimiento, el camino como tal a seguir, pero también las teorías que se fundan. ¿Por qué? Porque allí es donde nosotros tenemos el control, la fundamentación como estatuto epistemológico. Aquí también tenemos la filosofía especulativa y práctica. Esta es el concepto fundamental del ser. Termina en el puro conocer sin ordenarse a la acción. Es decir, el conocimiento del ser, los sentidos, los entes, las causas como tal. Y el principio del conocimiento, el modo de conocer. Cuando nosotros hablamos del modo de conocer, allí nosotros estamos hablando del método que se sigue precisamente y cómo nosotros a través de los sentidos podemos llevar al razonamiento. Y allí sí se puede obtener conocimiento.
y en qué grado también puede darse el conocimiento. En muchos planteamientos, Mora, un filósofo, él dice que existe también el conocer perceptivo, porque si tomamos en consideración la observación como técnica para nosotros conocer, ustedes se preguntarán cómo hacen los ciegos. Por supuesto que los cieguitos no tienen una manera de ver, pero sí tienen la percepción. Y ese sentido de percepción que se arroja para ellos en un sentido adicional, que no es el tacto, que no es la vista, que no es el oído, que no es el olfato, sino que se adiciona ese sentido de la percepción también para ellos. Eso significa que también los seres humanos que ven también lo tienen, por supuesto. Eso significa que hay un sentido de perceptibilidad. Y en ese sentido de perceptibilidad, nosotros a veces intuimos por percepción cualquier situación o acontecimiento que se está dando o que se pueda generar. Aquí, bueno, la filosofía práctica dice que se ordena la acción a obrar, la especulativa no, solamente son pensamientos que se dan y se especula al respecto, pero en esta sí ya viene a darse el hacer como tal. Y que rigen la acción humana también como principio fundamental, porque quien hace, quien actúa, quien opera es el hombre. La máquina lo hace, pero lo hace a través de la creación del hombre. Su objeto es la conducta humana, no como hecho describible, sino como acción de ser, es decir, la parte ética como tal, esa actitud ante la vida, ese comportamiento que ejerce dentro de un entretejido social para darse a conocer como ser humano, pero al mismo tiempo como ese hombre ético, moralista, que permite casualmente un trabajo de equidad dentro de la sociedad. Y tiene el bien y el valor. Y los temas centrales, que aquí ya empieza un poco el derecho a tener vigencia en cuanto a la filosofía práctica, que es la libertad, ley y deber. La ley vista como los derechos fundamentales, pero también el deber a cumplir que ejerce el hombre en sociedad. Aquí sí vamos a ver un poco más de lo que es a profundizar, a entrar en el campo de lo que son la filosofía del derecho y cómo algunos autores colocan de manifiesto lo que es esta filosofía general. Dice que es el conocimiento de la realidad jurídica en sus últimas causas y en su más íntimo ser. Precisamente porque es el hombre quien ejerce una función social, es el hombre quien actúa, pero al mismo tiempo es el hombre quien puede infringir la norma. Entonces, por esa razón, lo más íntimo del ser está aquí, pero ¿cuáles son las últimas causas y las consecuencias, por supuesto, que esto puede generar? También se da, eso lo plantea Hervada, tenemos también lo que dice Mayer, que es la aspiración a lograr una representación total y unitaria del derecho. Bender también habla del conocimiento del derecho por sus causas últimas universales. Si nos damos cuenta, aquí hay una correlación entre todos, pero cada uno lo manifiesta desde constructos diferentes, pero que al final tienen tienen la misma finalidad. Y aquí dice que define la disciplina del derecho en su universalidad lógica, investiga los orígenes y los caracteres generales de su desarrollo histórico y lo valora según el ideal de justicia tomado de la pura razón. Es decir, un derecho objetivo, estos son los planteamientos de Bechdel, un derecho objetivo. Y aquí también hay varios autores también que colocan de manifiesto lo que es la filosofía en la doctrina jurídica o del derecho como tal. A mí me encanta, vuelvo atrás, los planteamientos de Hegel, porque él dice que la idea del derecho, o sea, el concepto de derecho y su realización, ¿cuál es? Ese es el objeto real que plantea Hegel con relación a la doctrina. Yo les había recomendado en la actividad anterior la crítica de la eticidad y la razón de Kant y Hegel, que es bastante importante, que deberíamos leerla y al mismo tiempo discernir al respecto. Es bien interesante esta obra donde casualmente hace una crítica porque
es visto el derecho o es visto la ética como tal desde un punto de vista universal, porque hay también una cierta confusión entre lo que es la moral y el derecho. La moral realmente está constreñida a lo que es los principios culturales que se tienen en determinado contexto. Es decir, es como cultura, por ejemplo, en otros países del mundo que un hombre pueda tener varias esposas. Sin embargo, en el occidente del mundo eso no es permitido. De hecho, un hombre que tenga varias esposas se le puede tomar, si contrae matrimonio, se le puede tomar de bígamo. Mientras que aquí, en otras culturas, no. Eso corresponde a lo que es un aspecto moral, no ético. Lo ético es universal, son principios universales, son leyes universales por las cuales el hombre se rige para su comportamiento en sociedad. Me gustaría saber si tienen alguna duda, alguna pregunta hasta el momento. Muchachos. Hola, buenos días, ¿cómo me le va? ¿Cómo está? Profe, entonces, partiendo de lo que usted nos dice ahorita, nos comenta ahorita respecto a lo moral y lo ético, entonces la filosofía en el desarrollo o en el apoyo de la evolución del derecho estaría influenciado también por lo religioso. Sandro, disculpe, Sandro, ¿sabe que no me llegó sonido? A ver, por favor. ¿Ahora sí me escucha? Sí, no, ¿Ahora sí? casi no le escucho, Sandro. Vamos a ver. Ya. ¿Ahora? Aquí. Sí. ¿Ahora sí me escucha? No, Sandro, no le escucho. Yo también aquí tengo todo el volumen al 100%. A ver, intenta ver. ¿Ahora sí me escucha? Profe, ¿usted escucha allí? Le oigo muy poquito, pero... ¿Ahora sí me escucha? Mejor, le escucho un poquito mejor. Dígame, Sandro. Bien, profe, yo quería preguntarle de lo que usted nos explicaba ahorita, lo ético y lo moral, ¿no? Y en el apoyo, o de alguna manera, lo que la filosofía influye en la evolución del derecho, el desarrollo del derecho. Sandro, ya va, vamos a ver si quitando puede entrarme sonido por aquí, ya va. Voy a quitar un momentico, a ver. Ahora sí, dime a ver. ¿Ahora sí me escucha? Dígame. ¿Me escucha ahora sí, profe? No, Sandro, No. lamentablemente no te Listo. escucho. Entonces, no sé si Ya algún va, compañero ya me vamos escucha, otra vez a ver. porque pudiera ser que el problema sea mío entonces, o... Sí, a ver. Sandro, yo te escucho bien. Ok, entonces debe ser allá con la Yo creo que profesora. el problema es aquí. Sí. Ya va, Sandro. No se preocupe, profe. Profesora, ¿me copia? Ya vamos a resolver este problema técnico, Sandro. No, tranquila, no se preocupe, profe. Tranquila. Profesora, ¿usted me escucha a mí? Yo a Osuna lo escucho un poquito, de lejos, pero... que se cayó la... Ya vamos a ver. Oigo. Profe, voy a transmitir lo que está preguntando Sandro, si me lo permite. No, ya, Sandro. Yo creo que ya puedo escuchar a Sandro. Sandro, por favor, a ver. Sí, ahora sí. Sí, perfecto. Gracias, Osuna. Ajá, gracias, Luis. Profe, primero saludarla, saludar a los compañeros. Nos explicaba usted, profe, allí de lo moral y lo ético y la influencia de la filosofía en el desarrollo y la evolución del derecho. Pero yo quería preguntarle, y lo religioso también, de alguna u otra manera, pues influye también en la cuestión moral y ético dentro del desarrollo de la filosofía. Eso era lo que quería preguntar. Sí, de hecho en la actividad anterior yo les hablaba precisamente de lo que era el aspecto religioso. Y el aspecto religioso tuvo muchísima incidencia y sobre todo en la época de la filosofía medieval, que es casualmente donde se origina el cristianismo.
Partiendo de allí del cristianismo se crearon diversas concepciones filosóficas y las escuelas más importantes, el pensamiento más importante fue el de San Agustín y el de Santo Tomás, que fueron los pensamientos que más se dieron cabida. Y por supuesto que sí tiene una incidencia importante dentro de ese desarrollo filosófico que actualmente aún lo vivimos. Fíjense que una de los contenidos más emblemáticos del derecho es precisamente el derecho romano, y allí se fundan muchas concepciones también de lo que nosotros podríamos determinar esa clara visión que se tiene con relación a las posturas religiosas dentro de la filosofía y por supuesto del derecho. Pero además, nosotros, fíjese que existe hasta una legislación canónica precisamente para determinar algunos casos que están dentro de, así como el derecho militar, existe el derecho canónico que permite casualmente tomar en consideración cuáles son las diversas causas que se puedan generar dentro del comportamiento humano de cualquiera de las personas que están dentro de esos contextos religiosos, para ellos tomar acciones disciplinarias también. Entonces, la religión es fundamental, sin importar el credo, la religión es fundamental dentro de ese comportamiento social. ¿Por qué? Porque se basa en principios y se fundamenta también en valores para darse un estadio de comportamiento social. Recordando así que el ser humano como tal tiene una creencia. Si hablamos en lo general, tiene una creencia hacia un Dios. Eso forma parte de la religión. En cambio, cuando hablamos de credo, allí ya lo podemos discriminar también en diversas grupos religiosos, vamos a decir así. Están los católicos, están los evangélicos, en fin, de ahí. Pero también si nosotros nos vamos hacia otros espacios culturales, encontramos, por ejemplo, el budismo, encontramos también creencias que permiten casualmente interrelacionar a nivel cultural, en lo moral, aspectos fundamentales dentro de esa religión. Pero los principios éticos allí sí son universales, Sandra. ¿Le quedó claro? Gracias, profesora. Feliz día y gracias a los compañeros. A ustedes. Ajá. ¿Hay alguna otra pregunta? Bien, entonces continuamos. Aquí sigue habiendo bastantes fundamentos o posturas con relación a lo que es la descripción de la disciplina como tal. Aquí Martínez Doral dice que es la ciencia que tiene por objeto la proposición de las exigencias normativas que regulan la convivencia externa de los hombres. Y si tomamos en consideración este aspecto de Martínez, nos damos cuenta que el derecho es eso. El derecho estipula normas, reglamentos, leyes que nos permitan a nosotros tener regulado nuestro comportamiento de vida en sociedad. Y precisamente existe el derecho. ¿Por qué? Porque el ser humano como tal, por su naturaleza, es desobediente hacia no, pero porque yo no escucho. Debe ser que tiene el audio, profesora Hilda, debe ser que tiene el audio desconectado. Bien, entonces nos podemos dar cuenta que desde esa perspectiva, ese comportamiento social, en los planteamientos que plantea Martínez, el hombre como tal es eso, es un ser en convivencia, es un ser que aunque vive aislado, siempre va a tener el momento de integrarse a la sociedad en cualquier circunstancia, o a la misma naturaleza en cualquier circunstancia, porque no se crea que un hombre que viva, por ejemplo, como ermitaño, aislado, también puede infringir normas ambientales. Entonces, casualmente, esas normas están reguladas y esa convivencia natural que tiene con ese entorno, ese contexto,
genera procesos fenomenológicos que lo pueden vincular como transgresor a las normas que existen ambientales. Entonces, es por eso que se habla de la convivencia externa, de la convivencia con el otro, de esa diatriba social, del principio de alteridad, que es el respeto también al otro desde su propia condición de vida. Entonces, todo ello, pues, si lo enmarcamos dentro de lo que veníamos diciendo, siempre está como principio el hombre y su relación con el mundo. Aquí siguen dándose todas esas características formales de la disciplina. Tenemos el origen y formación de la disciplina. En cuanto a las reflexiones filosóficas sobre el derecho, está presente a lo largo de la historia. Sin embargo, hasta el siglo XIX aparecen tratados específicos bajo la denominación de filosofía del derecho. Antes la filosofía sobre el derecho se hallan obras de diversa índole. También tenemos ideas que antes del siglo XIX el nombre de la disciplina sería ciencia del derecho natural, hasta que su negación y repudio del racionalismo hace que estos tratados se conviertan en disquisiciones sobre el derecho positivo y cambien el nombre anterior por el de filosofía del derecho. Bueno, aquí también sigue el origen, la formación. Tenemos que existe una idea común y parcialmente verdad, que confunde lo ocurrido desde la segunda mitad del siglo XVII hasta finales del siglo XVIII con la historia anterior de más de 20 siglos. Es hasta que surgen tratados del derecho natural y se habla de la ciencia del derecho, que son parte del siglo XIX, como lo dijimos anteriormente. Y tenemos aquí, que está más resaltado, dice que la denominación filosófica del derecho empezó a usarse para referirse al derecho natural en sentido moderno y también como filosofía del derecho positivo. Bien, aquí tenemos también en lo que planteaba Kant, que no entiende el derecho natural como derecho, sino formas y principios a priori. Su conocimiento es filosofía del derecho. Aquí tenemos el Juris Naturalis como ciencia, esto parte en el siglo XIX, que hablamos aquí también de lo que es el principio o sinónimo de ética y filosofía moral, sin referencia a la filosofía del derecho. Por eso es que existe una gran relación entre esos constructos epistémicos de la ética y la moral con relación al derecho, porque la moral determina también el comportamiento del hombre en un contexto determinado, como se los dije anteriormente, pero también existen leyes universales, como lo plantea la ética, que nos permitan atenernos a nosotros también un comportamiento a través del mundo. Saludos, Sandro. Hola, bebé. Excelente que se incorpore también a este tipo de actividades porque es un aprendizaje que se deja. Felicidades. Entonces, disculpe, profesora, ellos son curiosos y quieren mirar allí. No, déjelo porque eso es importante. Casualmente, cuando se empieza a filosofar, parte de la curiosidad, de una idea y de esa esencia que tiene el niño de curiosear, pero al mismo tiempo de indagar, lo que les permite ir creciendo también, incorporándose a esa vida social natural que tenemos nosotros como individuos. Hay que llevarlos de la mano, eso es importante, Sandra. Gracias, profesora, disculpe. No se preocupe, estamos bien. Y aquí también, la ciencia del derecho natural también y la filosofía del derecho, que es esta sigla, ciencia del derecho natural, y es parte de la filosofía del derecho, casualmente están determinadas como disciplinas. Pero Herbadas habla de dos disciplinas distintas, pero realmente es el método lo que lo lleva a determinar si la filosofía del derecho se basa en un método jurídico y casualmente las ciencias del derecho natural se ocupa del método jurídico o del derecho natural se ocupa del método filosófico. Es el procedimiento el que nos diferencia realmente, pero las fundamentaciones como tal tienen muchísima relación. Aquí también plantea que llamar a la ciencia del derecho natural, a la filosofía del derecho, que tiene una doble función. La una, confundir la ciencia del derecho natural con filosofía moral, y la otra en materia del derecho, de la ciencia del derecho natural,
con la filosofía del derecho. Y realmente yo aquí contradigo un poco esto porque no es una confusión, es casualmente un entretejido, debe existir una relación en las mismas, porque no existe teoría que nazca de la nada como tal. Eso fue el principio de nuestros orígenes, que la filosofía se creaban sobre una cosmovisión de lo visto a través de la naturaleza, los fenómenos que ocurrían. Tenía hasta un fin cósmico. Pero hoy día todas las teorías que se plantean tienen una epísteme, tienen un origen, tienen una noxiología, y por lo tanto a partir de allí es que se crean los paradigmas. Seguidamente, pues seguimos con la realidad, la dimensión especulativa, decimos que es una realidad jurídica, ante todo praxis, realización del derecho, es decir, el procedimiento como tal. Dime, Luis. Profesora, o sea, escuchando a lo que usted nos está transmitiendo, el conocimiento y las curiosidades de Sandro, ¿no? También uno tiene curiosidades. Estaba leyendo algunos pensamientos filosóficos, ¿no? Y lo engrané con lo religioso y el derecho. Entonces yo veo que los tres van de la mano, tanto el derecho, lo religioso y lo filosofía. De hecho, me llamó la atención que cuando alguien hace un doctorado es PhD, que es doctor en filosofía en una materia determinada. PhD en química, por ejemplo. Sí. O sea, es un conocimiento filosófico de la química. Porque el PhD. Sí, porque el postdoctor es PD. El PhD es cuando tiene una concepción filosófica de esos estudios. Estás en lo cierto. Correcto. Entonces, estudiando las curiosidades que tenían los filósofos, por ejemplo, algunos pensaban que nosotros nos movíamos en un universo de fuego, otros que era un río continuo, y cada uno pues, pero todos eran pensamientos religiosos a la larga, pues, porque nosotros tenemos a lo interno, nosotros nos sonrojamos cuando hacemos algo malo o cuando algo está allí fuera de orden, el mismo cuerpo reacciona ante las cosas que están mal. Si uno sabe en lo interior que está haciendo algo malo, el cuerpo va a reaccionar de acuerdo a ese comportamiento. Inventan, por ejemplo, esas máquinas de la verdad, porque hay mucho desarrollo físico, porque el cuerpo reacciona. Entonces, vamos a hacerle la prueba de la verdad, vamos a pasarlo por el polígrafo, vamos a pasarlo por entonces, el cuerpo mismo comunica ese conflicto que existe entre lo interno y lo externo, lo moral y lo ético, el ser íntegro o ser honesto, que son cosas diferentes, uno al interno, otro al externo, y comienza ese conflicto religioso, filosófico y legal, porque uno sabe que no es el derecho del otro, respetar las cosas ajenas. Entonces, van de la mano, pues simplemente que muchos pensadores en su conflicto interno exteriorizaban, eran estudiosos, lo dejaron plasmado, otros no lo dejaron, porque muchos, ¿cuántos filósofos hay por allí que dejaron pensamientos y no son conocidos, no fueron desarrollados? Entonces, es esta integridad, pues, ¿por qué? Conociendo que nosotros tenemos un cuerpo, una mente y un espíritu. Y en ese conocimiento nos movemos, pues. El cuerpo que es lo externo, lo que está en la mente, es lo que nosotros interiorizamos como odio, amor, el pensar, el querer, el tener ideas. Y la parte espiritual que nos conecta con Dios, estas tres cosas nos conectan también con el derecho, con la filosofía, y es allí pues donde todo se engrana. Sí, y también entendiendo, Luis, es que la creencia como tal forma parte de ese sentido religioso. Y existe esa interrelación, porque recuerda los planteamientos que le hice en la actividad anterior sobre los fundamentos de Agustín y Tomás, de Santo Tomás y San Agustín, la razón y la fe es precisamente ese comportamiento que se genera desde lo más interno, partiendo de lo que usted piensa, de lo que siente y al mismo tiempo de lo que
usted puede creer. Entonces, como les dije, es un entretejido, no se pueden desligar. ¿Por qué? Porque no existiría ética y moral si no existe el hombre como tal. Si no existe una creencia hacia esos principios universales y hacia esos valores culturales. Entonces, tomando en consideración eso, Luis, es eso, hay una relación estrecha, no podrían separarse. ¿Por qué cree entonces, o por qué nosotros, por qué existe el derecho? Porque existen leyes, existen normas, pero también existe el hombre quien los cumple o quien los infringe. Hay esa transgresión también hacia las normativas. Y al existir esas transgresiones, por supuesto que entonces existen las sanciones. Y dentro de la ética, casualmente, es lo que permite que nosotros tengamos un comportamiento social y universal a lo que corresponden las normas y las leyes, porque son principios también. Y también existe un comportamiento moral, como les expliqué anteriormente, con relación a esa cultura propia de los contextos, para que nosotros podamos hacer la práctica y el ejercicio del derecho atendiendo casualmente todos los postulados. Gracias, Luis. Bueno, aquí también tenemos con relación a esa práctica, está el saber filosófico del derecho y por supuesto que es necesario para todos, absolutamente todos los abogados y para quienes estudian derecho también. Y dice que no es un nivel de ciencia jurídica, sino un saber filosófico sobre la ciencia y el hacer jurista. Allí entra también lo que les hablamos anteriormente, la ética y la moral del jurista. En la filosofía del derecho es especulativa, orientada a conocer la realidad jurídica, no construirla o realizarla. ¿Y por qué también podemos hablar de que es especulativa? Casualmente porque aquí aplicamos nosotros el principio de la hipótesis, de hacernos un planteamiento, de interpretar la norma de acuerdo a lo que nosotros vayamos a litigar. Tenemos casos en los cuales la interpretación de la norma se da de una determinada forma para quien defiende y otra para quien acusa, siendo también la misma norma, la misma ley con las cuales nos estamos basando. Entonces, como está sujeta a interpretación, permite casualmente que en esa diatriba, en esa dialéctica del comportamiento social, se pueda colocar de manifiesto lo que es la filosofía tomada en cuenta desde la ciencia del derecho natural o tomada en cuenta como la filosofía del derecho. Eso también depende de la creencia que tenga quien va a ejercer la interpretación de la norma. Y proporciona al jurista la explicación última de la realidad jurídica. Tanto la interpretación, como se lo dije, como forma de desarrollar la función jurídica dependen de la filosofía. Aquí siguen algunos alegatos con relación a ello. Estas presentaciones se las voy a también a hacer llegar a cada uno de ustedes para que las tengan y podamos seguir dando cumplimiento a lo que son las posturas filosóficas o del pensamiento jurídico con relación a lo que es la acción del jurista, pero también hacia la interpretación de la norma, la especulación que pueda ejercer con relación a alguno de los casos. Aquí tenemos las escuelas positivas del derecho que están centradas en la legislación como tal. Tenemos a Hobbes, tenemos a Rousseau y tenemos a Kelsen. Aquí es de donde nace la famosa pirámide, que es casualmente la jerarquía desde la cúspide hasta la base, partiendo de las normas como es la Constitución, las leyes, los reglamentos y todo aquello que se viene suscitando desde la acción del jurista o del legislador en cuanto al ejercicio propio de la creación de leyes. Aquí seguimos, tenemos los pensamientos de Hobbes. Dice que el hombre es un ser egoísta, que busca la convivencia social solo para la satisfacción de necesidades personales. Generalmente eso se puede centrar en una verdad o en una utopía, porque no podemos generalizar al hombre como tal. Es decir, existen aquellos que ven la satisfacción de sus propias necesidades, pero también existen aquellos que buscan casualmente el beneficio colectivo, atendiendo principios fundamentales como el filantrópico, pero al mismo tiempo también el de la alteridad, que son principios de convivencia y de respeto al otro como tal.
También él hace un planteamiento que dice que el estado de naturaleza es sinónimo del estado de guerra, donde cada individuo lucha apenas por sus intereses. Son concepciones pues bastante radicales, que parten de una razón sentida y que a lo mejor de su propia experiencia que tuvo Tomás en esos momentos, y que plantea esos postulados precisamente porque en el contexto en el que creció, vivió, ejerció su rol pues, filosófico, pues se topaba con características del hombre de esa naturaleza. Aquí sigue que el derecho que emana de la naturaleza no se constituye el buen derecho. De la naturaleza humana deriva el deseo ilimitado y la idea de que el hombre tiene derecho a todo. Y eso es una realidad. Siempre que decimos, pero yo defiendo mi derecho, este es mi derecho, y tenemos derecho a todo lo que hay sobre este mundo que nos rodea, sobre este contexto en el que estamos. Pero al mismo tiempo deberíamos preguntarnos, ¿cumplimos con los deberes que tenemos dentro de ese contexto al querer y centrar que tenemos derecho a todo? Esas son preguntas que debemos hacernos en el día a día para comprender si realmente merecemos todo lo que hay o cumplimos con el deber que tenemos también hacia la sociedad. Solamente un derecho positivo permitirá una vida social ordenada según los mandamientos de la razón humana. Y los mandamientos de la razón humana son también esos principios en los cuales nosotros podemos filosofar y tenemos concepción en un mundo universal. Y aquí podemos tomar en consideración lo que preguntaba Sandro y lo que argumentó Luis, que cuando nosotros tenemos mandamientos, también nosotros en la vida natural nos regimos por unos mandamientos bíblicos establecidos en la tabla de Moisés. Entonces allí hay muchísimas razones por las cuales nosotros podemos regir nuestra vida. Siguen los planteamientos. El contractualismo dice que los hombres establecieron un contrato social y abandonan las armas y entregan los derechos naturales a una autoridad central, a un soberano. Aquí es cuando nosotros hablamos del ejercicio propio del Estado, de los gobiernos. Entonces, estamos regidos y es que tiene que haber un ordenamiento como tal, una estructura natural también de gobierno, porque si no estaríamos nosotros dispersos en nuestra acción de vida y no tendríamos por lo menos una jerarquía para establecer un orden sociográfico para la convivencia natural y en sociedad. Y dice aquí también que la superioridad del derecho positivo sobre el natural. Es preferible un derecho establecido e impuesto por una autoridad antes que las verdades del derecho natural. Recordemos que existe, es verdad, una autoridad, existe la legislación, existe un gran comité que regula, ejerce, nombra, crea leyes, pero independientemente que sean impuestas, también tenemos que entender que hay una organización societaria en la cual nosotros como seres humanos, como soberanos también del ejercicio propio de nuestra acción social, tenemos que regirnos por normas y leyes, porque si no estaríamos dispersos como forajidos haciendo lo que queramos y no tendríamos sanciones algunas. Entonces tenemos que entender que tienen que existir leyes establecidas o normas establecidas. Aquí seguimos con una ley ruina es siempre preferible a una situación de ausencia de ley. Los hombres deben obedecer, era un poco irreverente Tomás Hobbes, pero también tendría sus razones. Deben obedecer al derecho positivo porque solo así pueden lograr la seguridad y el bien común. Y los actoritas, non veritas fac ley, la autoridad hace la ley, no la verdad. Bueno, y aquí tenemos los pensamientos de Rousseau, aquí habla de sus ideas, también habla del contractualismo, dice que los hombres establecen un contrato social para evitar la injusticia y la guerra, que también son planteamientos regidos por lo que hemos planteado anteriormente. Habla de la democracia, es del pueblo y el que debe elaborar las leyes. Las leyes, pues, allí hay un ejercicio tácito del hombre como tal.
De pronto el hombre no elabora las leyes, es cierto, pero el hombre en democracia elige a los legisladores para que permitan la elaboración de leyes. Entonces ahí entra un ejercicio tácito del hombre con relación a que si vota por legisladores, también entonces las leyes que elabore tienen prácticamente un fin positivo. Sin embargo, si las leyes que se ejercen pudiesen ir a lo que se denominan referéndum, podría establecerse allí entonces el pueblo como partícipe directo de la elaboración de las leyes. O asambleas. Aquí tenemos también que la ley es una declaración pública y solemne de la voluntad general sobre un objeto de interés común. La ley es una voluntad que resume decisiones e intereses del colectivo. Y es así, porque casualmente es un colectivo quien las crea, es un colectivo quien las sanciona. Tenemos a Kelsen, él también habla de la teoría pura del derecho y él dice que ignora fuerzas sociales que crean el derecho. Existen apenas, y eso pasa, es muy lógico pensarlo casualmente, porque se hacen a través de la legislación o de los legisladores. Existen apenas normas jurídicas y relaciones entre ellas. El objeto de la ciencia jurídica es examinar cómo funciona el ordenamiento jurídico. La juridicidad emana los valores internos al discurso del derecho, valores que la voluntad política o la utilidad social no pueden sustituir. Y la Constitución crea una jerarquía de la fuente del derecho, una pirámide normativa, que es lo que plantea Kelsen. Y lo que interesa son las relaciones entre las diferentes normas jurídicas. Y tiene que interesar ello, porque cómo se puede establecer una relación entre la Constitución y las distintas normas que existen, y cómo una legislación que pertenece a un Estado, a un territorio, a una nación, pueden estar dispersas, tienen que relacionarse unas a otras también para que el jurista pueda establecer decisiones coherentes con esos principios y esa integración normada, pero al mismo tiempo como un entretejido jurídico que debe estar presente al momento de establecer las interrelaciones o a la comparación de las normas existentes dentro de un Estado. Aquí tenemos, un hombre solo tiene derecho a mirar a otro hacia abajo cuando ha de ayudarle a levantarse. Y eso es por lo que veníamos hablando, de los planteamientos de Hobbes y de los planteamientos de Kelsen y todo ese proceso normado del comportamiento social del hombre como tal, porque tenemos que comprender que desde el principio natural del derecho, el ejercicio propio y la facultad que tiene el ser humano de cumplirla, de exigir ese derecho totalitario como lo plantea Hobbes, o de cumplir también los deberes en su totalidad para ser un poco más equitativos en las exigencias. Bueno, ahora estamos aquí, muchachos. Me gustaría ahora sí escucharlos, escuchar sus opiniones. Aquí puedo ver todos los que están participando. Está Ivana, Freddy, Joana, Osvaldo, Nerimir. Bueno, feliz día para todos. Pido disculpas de parte de muchos compañeros que no pueden estar presentes en este momento, motivados a que forman parte de los comités de recepción de documentación y de material que entrega el Plan República. Entonces, bueno, ahora que me gustaría escuchar las reflexiones finales de parte de algunos de ustedes, y si todos quieren participar, bienvenidos. Bien, ¿quién quiere iniciar? Hola. Ajá, Luis. Sí, profe. Sí, sí lo escucho. Todo. ¿Me copia? Sí. Ah, ok, no, quería participar, pues que ciertamente muchos piensan que el agradecimiento es inversamente proporcional al derecho. Es decir, cuando usted reclama derecho, es menos agradecido.
agradecido, no reclama derecho, pues entonces allí entra en conflicto el pensamiento filosófico, ¿no? Porque el derecho es para una buena relación, una sana relación, como decía los últimos actores que ustedes nombraban, Herzen, Tomás Jove. Entonces, en el egoísmo implica, tengo más derechos, soy menos agradecido, igual, pues. Y si no tengo un contrato social donde se regula, entonces viene la ley del más fuerte. Entonces, bueno, está relacionado con eso, pues. Sí, señor. No, y eso es precisamente que no podemos vivir en un estado de legislación forajido, sino que tenemos que entender que estamos regulados por normas. Y eso que planteaba anteriormente el joven, que decía que era el derecho natural y ese derecho, el ejercicio propio del soberano en la elaboración de leyes, entonces tendríamos que cambiar constitucionalmente cada cierto tiempo. ¿Por qué? Porque es una nueva generación que se presenta, son ciudadanos que crecen, que reflexionan y que también a lo mejor piensan que se ven vulnerados en alguna normativa. Entonces estaríamos legislando y cambiando normas y leyes prácticamente cada 20 años. Situación que es un imposible. De hecho, cuando uno se pone a pensar, por ejemplo, aquel que delinque o que le hurta o roba a otro es porque cree que tiene derecho a tenerlo, él no lo tiene, y es donde viene la norma de decirle, mira, si tú agredes el derecho de un tercero, vas a ser castigado, porque comienza el conflicto, pues, porque si usted se pone a ver, el hurto y los delitos crecen en diciembre, ahorita ya estamos en época dicembrina, entonces vemos que aparecen formas de delito, inclusive de cuello blanco. Vemos, por ejemplo, la especulación con el dólar, o sea, la gente cree que tiene derecho a tener, porque todo eso entra, o sea, son delitos no regulados, porque ¿cómo afecta la economía? Pues, o sea, hoy las cosas tienen un costo, mañana tiene otro, y todo es por ganancias. Ganancia a la larga de esto no está regulado, pero sabemos que allí hay un comportamiento anómalo. Y ¿sabe qué es lo más triste? Quiero acotar algo que usted nombró, un constructo bien interesante hace un momento, que es la gratitud, el agradecimiento. Y yo creo que eso debe ser un principio sine qua non en todo ciudadano, en toda persona, porque es que el que agradece recibe a mano llena. Pero hay algo bien importante en lo que está diciendo Luis, y es que precisamente en ese comportamiento anómalo que hay en sociedad actual, pese a que existen algunos lineamientos, la gente no respeta el condicionamiento del dólar en toda esta situación. Es decir, no es posible que un producto pueda aumentar en dólares cuando realmente el dólar no está perdiendo valor. Entonces, ese comportamiento anómalo de la sociedad de querer ganar atentando contra la dignidad económica del otro, realmente pues creo que hay que evaluarlo, que hay que analizarlo. Yo les decía que esta situación natural que está viviendo el mundo con relación a la pandemia es como una respuesta natural a ese comportamiento que ha tenido la sociedad, porque es que hay muchas situaciones intrínsecas que carecen de un sentido ético, de un sentido de principios y valores. Y entonces, ¿qué se crea? Casualmente como una barrera social que no nos permite acercarnos al otro. Tenemos que empezar por aplicar reingeniería humana, hacer transformaciones intrínsecas de generar una nueva visión del mundo y comprender al otro desde esa realidad en la que vive, y entendiendo que hay situaciones que está pasando el mundo ahorita a través de la pandemia que está matando a la sociedad, y aún así seguimos incrédulos, no nos cuidamos, salimos a la calle sin nuestro tapaboca, no respetamos al otro tampoco.
Exacto, Luis, no eso, no respetamos al otro, no lo respetamos. ¿Por qué? Porque si yo salgo sin esto, estoy vulnerándole el derecho al otro que tiene a su seguridad o bioseguridad. Entonces son esas cosas las que realmente está atentando contra la existencia natural del hombre, porque no nos permitimos respetarlos, pero sí exigimos nuestros derechos a quererlo tener todo. Gracias, Luis. ¿Alguien más? Bueno, muchachos, me gustaría agradecerles también a ustedes por estar presentes nuevamente. Voy a estar atenta a la revisión de las actividades. Cualquier duda que tengan, ustedes tienen mi número, se comunican conmigo, puede ser al interno, puede ser al correo, yo no tengo problema de atenderlo, o llamarme, yo no tengo problema de atenderles en el momento que sea necesario. Felicitarlos a ustedes porque y cada vez que pasamos por estos procesos, pues o nos generan dudas o nos generan curiosidad, como lo decía Sandro, o nos generan muchas cosas que nos permiten reencontrarnos, pero al mismo tiempo indagar, investigar, buscar otras nuevas posibilidades, porque el aprendizaje precisamente tiene unas características muy particulares, que es el desaprender, el desestructurarnos de concepciones que venimos manejando durante mucho tiempo, y el poder también crear procesos emancipadores, transformadores, que nos permitan a nosotros poder comprender casualmente el sentido real o el sentido teleológico, el fin de lo que es el conocimiento, el aprendizaje en cualquier área del saber. Bueno, muchachos, felicidades, que Dios me los bendiga, que tengan excelente día. Los felicito nuevamente y que tengan una feliz Navidad.